Hola chicos, espero que se puedan encontrar todos bien. Vamos a continuar con la siguiente vía metabólica denominada como gluconeogénesis. Entonces, para poder hablar de la gluconeogénesis, vamos a aplicar el concepto que habíamos mencionado anteriormente, cuál es hacer una pequeña presentación de la vía metabólica. Nosotros vamos a decir que la gluconeogénesis es la vía metabólica por excelencia que te va a poder permitir formar glucosa, pero a partir de compuestos que no sean glúcidos. Esto generalmente el cuerpo lo puede hacer para restablecer los niveles de azúcar en sangre. Obviamente, cuando nos encontramos en un estado de ayuno. A partir de aquí, lo que voy a hacer es dejarles siempre en esta primera parte de presentación una imagen detallada de cómo ocurre la vía en sí. Esto, como les aclaro siempre, nunca va a ser lo único que ustedes tengan que estudiar. Lo ideal siempre va a ser que ustedes mismos, a partir de las clases grabadas, resúmenes y demás, puedan ir haciendo sus propios resúmenes como tal. Lo único que hago aquí es dejarles una pequeña imagen de al menos qué cosas sí deberían tener en cuenta a la hora de realizar su resumen personal. Entonces, una vez que decimos que la gluconeogénesis es la vía metabólica que te permite formar glucosa a partir de compuestos que no sean glúcidos, uno tiene que saber dar justamente esa información que habíamos dicho también las veces anteriores. ¿Dónde va a ocurrir? Va a ocurrir solamente en un tejido principal, que es el hígado. La gluconeo también funciona de cierta forma en los riñones, pero principalmente la vamos a destacar en el hígado, que es en donde realmente va a ocurrir y en mayor medida. Nosotros habíamos dicho que la gluconeo es la forma en la cual puedo formar glucosa a partir de compuestos que no sean glúcidos, y eso es así. Entonces, vamos a poder formar glucosa a partir de compuestos como lo son, por ejemplo, los aminoácidos que provienen de las proteínas, el lactato que es producido en el músculo por una glucólisis anaeróbica, el glicerol, que puede provenir de los lípidos o de las grasas, y de diversos compuestos. Gluconeo va a tener muchos sustratos diferentes para poder formar glucosa, y nosotros los vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con los temas correspondientes a la segunda era. En esta clase, nosotros entenderemos entonces el concepto fundamental y utilizaremos uno de estos ejemplos. ¿Para qué te va a servir en todo caso la gluconeogénesis? Para poder justamente mantener los niveles de glucosa en sangre, siempre y cuando estemos hablando de un ayuno. ¿Y por qué es importante mantener esos niveles? Porque, por ejemplo, el cerebro requiere constantemente de energía, ya que todo el tiempo está trabajando. Entonces, decimos que la gluconeogénesis va a estar activada o se va a activar siempre porque al menos un tejido como lo es el cerebro requiere de energía. Y además me va a poder permitir justamente tener una fuente de energía durante los estados de ayuno o incluso durante el ejercicio prolongado. Pero para eso vamos a hablar de dos formas. Es decir, dijimos que la gluconeo era la forma por la cual yo puedo tomar distintos sustratos y utilizarlos para poder formar glucosa. El ejemplo que utilizaremos aquí es el ciclo de Cori. El ciclo de Cori, o también llamado ciclo de lactato, es una forma o un metabolismo que me va a poder permitir, de cierta forma, reciclar ese lactato que habíamos producido en los músculos como consecuencia de una glucólisis anaeróbica. ¿Cómo va a funcionar realmente el ciclo de Cori? Vamos a tomar que en el músculo, cuando hacemos ejercicio intenso, hacemos esfuerzos rápidos o incluso cuando hay poco oxígeno, se va a formar el lactato. Ese lactato va a viajar a través de la sangre hasta llegar al hígado. Y una vez en el hígado, él justamente, este lactato, va a poder ser el sustrato para la gluconeogénesis como tal. ¿Para qué te va a servir entonces el ciclo? El ciclo de Cori permite mantener la energía durante el ejercicio intenso, ya que toma el lactato producido por el músculo, lo lleva al hígado y una vez allí lo utiliza para volver a formar glucosa. Y dicha glucosa puede volver justamente al músculo. Es lo que vemos aquí en la imagen de la derecha. Miren entonces cómo la glucosa por su metabolismo da piruvato
A falta de oxígeno formamos el lactato. Este lactato viaja hacia la sangre para luego llegar al hígado y en el hígado hacer gluconeogénesis, es decir, formarse o transformarse en glucosa, para luego salir a la sangre y nuevamente llegar al músculo como tal. La misma imagen lo tenemos aquí. La glucosa me da piruvato en el músculo, se forma el lactato, viaja hacia la sangre, va hacia el hígado, hace glucosa por la gluconeogénesis y retorna nuevamente al músculo como tal. Eso es lo que denominamos como el ciclo de Cori. Es la forma en la que el cuerpo tiene de poder reutilizar de cierta forma el lactato. Si bien existe lo que denominamos como también el ciclo de la alanina, nosotros lo vamos a ver incluso más adelante con el metabolismo de los aminoácidos. Pero, ¿por qué no hablar un poco de este ciclo ahora? El ciclo de la alanina es un mecanismo metabólico mediante el cual el músculo transporta nitrógeno y carbono hacia el hígado, utilizando un aminoácido que es la alanina. Entonces, la alanina va a ser un aminoácido que el cuerpo tiene la capacidad de poder sacarlo del músculo y llevarlo al hígado, justamente para poder hacer también gluconeogénesis. ¿Cómo va a funcionar en el músculo durante el ayuno prolongado, el ejercicio intenso o incluso la propia degradación de proteínas, que es lo que suele ocurrir cuando estamos haciendo una actividad física que es, por ejemplo, el levantamiento de pesos, va a producir la formación de la alanina. Dicha alanina entonces puede ser transportada a través de la sangre hasta llegar al hígado. Y una vez en el hígado se va a volver a transformar en glucosa. ¿Para qué me va a servir a mí el ciclo de la alanina? Por una parte, me va a servir para transportar el nitrógeno de forma segura. Este es un concepto importante que lo veremos más adelante, como lo es justamente el transporte del amonio. Ayuda a eliminar justamente el amoníaco tóxico, que es un compuesto que se produce como consecuencia del metabolismo de los aminoácidos. Me puede servir también para mantener la glucemia dentro de valores normales e incluso también aporta energía durante el ayuno o el ejercicio intenso. Entonces, podemos ver cómo la gluconeogénesis es una vía que me permite tomar sustratos diferentes, llevarlos al hígado y formar glucosa para mantener los niveles de glucosa en sangre, porque hay algunos tejidos que requieren de cantidades constantes de energía o de glucosa, como lo dijimos, uno de ellos es el cerebro. Eso sí, cuando nosotros hablamos de esta regulación, en este caso de este ciclo, ya podemos hablar de la vía metabólica en sí. Es muy importante para nosotros que aclaremos justamente cómo funciona la vía verdaderamente, porque decimos entonces que la gluconeogénesis es una vía que va a tener lugar en el hígado, pero se dice que es una vía bicompartamental. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hablo de una vía bicompartamental, estoy haciendo referencia a que la vía va a ocurrir en compartimientos celulares diferentes. Es decir, podemos ver cómo el lactato que proviene de la sangre y que está llegando al hepatocito, que es la célula del, del tejido hepático, va a poder hacer gluconeogénesis. Pero para poder hacer eso, nosotros necesitamos siempre hablar de lo que es justamente las reacciones en sí. Es decir, el lactato lo que tendrá que hacer es ingresar al interior, en este caso, de la matriz mitocondrial. ¿Cuál es el inconveniente? Que para poder hacerlo, el lactato tiene que transformarse en piruvato. Es decir, él va a poder ingresar a la matriz. Una vez adentro, el piruvato se va a transformar en ácido oxalacético. Este ácido oxalacético es lo que ustedes también podrán encontrar con el nombre de oxalacetato. Recordemos que el oxalacetato es una de las moléculas que utilizábamos en el ciclo de Krebs. Entonces, este oxalacetato lo que le va a pasar es que se va a transformar en malato por una enzima que nosotros también conocemos, que es la malato deshidrogenasa. Es la última enzima que habíamos visto en el paso del ciclo de Krebs.
El malato, una vez que es formado adentro de la matriz mitocondrial, va a poder escapar de la matriz y ser llevado a lo que es justamente el citoplasma de la célula. Pero para eso, nosotros tenemos que entender justamente cómo es que va a salir desde la matriz hacia el citoplasma. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo el malato sale de la matriz hacia el citoplasma. Y una vez en el citoplasma, el malato, por la misma enzima malato deshidrogenasa, lo que hace es agarrar y transformarse nuevamente a oxalacetato. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que estoy haciendo es sacar al malato de la matriz mitocondrial, llevarlo al citoplasma, para que una vez allí volver a transformarlo a oxalacetato. Y la pregunta que iba a ser, ¿por qué hago esto? Si al fin y al cabo estoy teniendo la misma molécula. La realidad es que el oxalacetato no puede escapar justamente de la matriz. Y ese es el motivo por el cual yo lo que voy a hacer es transformarlo primero a malato para luego sacarlo justamente de la matriz. Ahora sí, este oxalacetato o ácido oxalacético se va a transformar en fosfoenol piruvato por una enzima llamada fosfoenol carboxiquinasa. El fosfoenol piruvato se va a transformar luego en 2-fosfoliserato, luego en 3-fosfoliserato y luego en 1,3-bifosfoliserato. Este 1,3-bifosfoliserato, luego por una enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, se transformará en gliceraldehído 3-fosfato. Luego se terminará transformando en fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, nuevamente, utilizamos el concepto de que memorizar las reacciones químicas no es importante o no es relevante para nosotros. Eso sí, el entender de que el lactato tuvo que ingresar a la matriz mitocondrial, transformarse luego en piruvato para luego transformarse en oxalacetato y malato para recién salir de la matriz, sí es un concepto que lo tenemos que tener en cuenta. Ahora sí, la fructosa 1,6-bifosfato es una molécula que tendremos que transformarla a fructosa 6-fosfato. Es decir, tenemos que buscar la manera de quitarle ese grupo fosfato que tiene en el carbono número 1. Y es lo que vamos a hacer a partir de una enzima que se denomina como la famosa fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa. Y como lo dijimos, las enzimas de regulación que nosotros vayamos a encontrar a lo largo de las diapositivas van a estar resaltadas de amarillo. Entonces, lo que podemos ver aquí es justamente cómo la enzima fructosa 1,6-bifosfato-fosfatasa es la que vamos a considerar como la enzima de regulación, en este caso, de la gluconeogénesis. Solamente como lo podemos ver aquí. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Una vez que nosotros tenemos la fructosa 6-fosfato, una reacción de isomerización me permite transformarla a glucosa 6-fosfato. Entonces, esta molécula de glucosa 6-fosfato necesita ser transformada a la molécula de glucosa pura. El inconveniente es que tenemos que tener una enzima. Esta enzima que me permite transformar a la glucosa 6-fosfato en glucosa pura va a ser la glucosa 6-fosfato fosfatasa. Esta enzima es de suma importancia para nosotros, ya que solamente se encuentra en el hígado. Entonces, es la responsable real de que el hígado pueda formar glucosa pura y esa glucosa pura viajar justamente a lo que es la circulación. Es decir, como la gluconeogénesis está ocurriendo en el hígado, esta enzima le permite formar glucosa libre para que pueda salir del hígado y finalmente restablecer los niveles de azúcar en sangre, que es lo que nosotros al menos estamos buscando en la gluconeogénesis como tal. Por eso, como lo venimos mencionando, el recordar todas y cada una de las reacciones químicas de memoria muchas veces no es relevante e incluso también suele ser perjudicial en muchos casos.
Y lo que tenemos que entender es cómo funciona el mecanismo en general de las vías. Al menos en gluconeo decimos que comienza en la matriz mitocondrial y termina en el citoplasma. Y que tenemos como enzima de regulación a la fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa. Y esa glucosa libre podrá ser utilizada por los siguientes tejidos, por ejemplo, como lo dijimos, el cerebro. Entonces, como ya vemos a la vía metabólica en sí, pasamos a lo importante que es saber la regulación de la vía, ya que dicha regulación va a estar dada por la enzima que seleccionamos, que es justamente la fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa. Como esta es una vía metabólica que va a ocurrir principalmente en ayuno, es evidente que ya tendremos la regulación génica y hormonal de la vía, que justamente va a ser glucagón positiva, ya que es el glucagón la hormona que está principalmente activada en este estado de ayuno, y su regulación covalente deberá estar dada por una quinasa, es decir, la enzima fructosa 1,6-bifosfato-fosfatasa, enzima de regulación de la gluconeogénesis, para poder estar activada, tiene que estar fosforilada por una quinasa. ¿Qué me la activó? El glucagón como tal. Justamente la regulación, en este caso, de la vía y de la enzima como tal, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar justamente de la gluconeogénesis. Por ende, entender su regulación es de suma importancia para nosotros. Ojo, no solamente entender la vía en sí, sino de que también entender cómo se va a regular la vía metabólica por la enzima de regulación. Una vez que nosotros llegamos a este punto, podemos hablar un poquitito de interacción de las vías, pero al menos de las dos que ya venimos viendo, que van a ser glucólisis y la gluconeogénesis. ¿Por qué estas dos vías uno puede llegar a estudiarlas en conjunto? Porque la realidad es que van a ser vías metabólicas que van a ir en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto de que vayan en sentido contrario? Cuando uno habla de glucólisis y gluconeo, comparten ciertas reacciones químicas. Por ejemplo, si nosotros hacemos un poquitito de memoria, hacemos esto. La fructosa 6-fosfato, que es una molécula que se formaba, tenía un camino. Y esto ocurría en glucólisis, como lo podemos ver aquí. Esta fructosa 1,6-fosfato deberíamos fosforilarla, otra vez, pero en el carbono número 1, para obtener a la fructosa 1,6-bifosfato. Bien, acá hay que hacer un poquitito de memoria de la glucólisis. ¿Cuál era la enzima encargada de realizar esta reacción, que es la tercera reacción que encontramos en glucólisis? Es una enzima llamada como la fosfofructoquinasa 1. Recordemos que la fosfofructoquinasa 1 es una de las enzimas de regulación de la glucólisis. Entonces miren cómo la fructosa 6-fosfato se transforma a fructosa 1,6-bifosfato. Pero hay una reacción contraria. Al menos en gluconeo vimos cómo la fructosa 6-fosfato se transforma a fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, esa enzima era la fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa. Tenemos entonces en ambos casos a enzimas de regulación, ya sea de glucólisis o de gluconeogénesis como lo estamos viendo. ¿Cuál es la diferencia? Es que van en sentido contrario. Eso es importante para nosotros porque como van en sentido contrario, es el motivo real por el cual decimos que son vías opuestas y que recorren el camino contrario. Evidentemente, una de ellas, que es la fosfofructoquinasa 1, le pertenece a la glucólisis, mientras que la fructosa 1,6-bifosfato-fosfatasa le pertenece a la gluconeogénesis. Entonces, este es el motivo por el cual nosotros realmente estudiamos a ambas vías juntas, porque se las puede llegar a relacionar, ya que como lo podemos ver aquí, glucólisis se activa en presencia de insulina, mientras que gluconeo se activa en presencia de glucagón. Y esta es la parte más interesante. Miren, por ejemplo, cómo como modulador positivo de la fosfofructoquinasa 1
teníamos el aumento de AMP, que es el reflejo de que no tengo energía, y el aumento de la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que actúa como modulador positivo de la fosfofructoquinasa 1 actúa como modulador negativo de la enzima fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa de la gluconeo, que justamente es lo que estamos viendo acá. Ahora, lo que actúa como modulador negativo de la fosfofructoquinasa 1, que es el aumento de ATP y el aumento de citrato, actúan como moduladores alostéricos positivos de la fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa. Por eso decimos que son vías contrapuestas, porque incluso miren cómo los cofactores de una actúan de manera positiva con esa vía que lo forma, pero actúan de manera negativa con la vía contraria. Por eso, nosotros siempre vamos a estudiar a glucólisis y el gluconeo en conjunto, ya que son dos vías metabólicas que las vamos a estudiar e incluso también más adelante cuando empecemos a hacer la parte de integración metabólica. Al menos hasta aquí habremos entendido los conceptos fundamentales de cómo funciona la gluconeogénesis, que es la vía metabólica que me permite formar glucosa a partir de compuestos que no sean glúcidos.